Hola Lili, hola Gra. Bueno, qué lindo verlos por acá. Bueno, hoy tenemos un vivo especial, sí, como lo he estado anunciando. Hola Juani, bienvenido. Vamos a hablar con una persona especial, sí, Estefanía, que bueno, vamos a charlar un poquito de cómo ha sido su proceso y sobre todo cuando ella llegó a mí, cuál era su situación, que era una situación que ahora, bueno, lo va a poder hablar ella, eh, que era una situación complicada, muy compleja, pero que bueno, que como ella lo dijo en su testimonio, que he subido también estos días y que está en Instagram, ahí, en Instagram, eh, ella mencionaba de que había tocado fondo, pero que de algo estaba segura, era de que se quería curar, ¿sí? Y que quería justamente a partir de eso seguir viviendo. Es un testimonio muy fuerte que nos va, bueno, creo que va a ayudar mucho a mucha gente también a poder comprender cómo muchas veces llegamos a un estado tan crítico por las decisiones que vamos tomando y la incoherencia que tenemos en nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo esto, siempre conectándolo con los procesos y con las herramientas que brindamos y, bueno, y qué tan importante es que podamos aprender a descubrir. Sí, bueno, a ver si, qué pasó con Estefanía, que ahí está. Vamos a ver. A ver si se suma. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Hola, Bachi, bienvenida. ¿Están con el mate? Ah, bueno, hola, Steffi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, acá con muchas ganas y muy expectantes de escucharte, de poder recordar un poquito también cómo fue ese proceso. Bueno, estaba justamente presentando un poco lo que va a ser el vivo de hoy, de lo que vamos a hablar y un poco de lo que fue tu proceso. Mencionaba esto de que tenías claro algo en su momento, que era que querías curarte, que querías vivir y que cómo esto, bueno, generó un cambio en tu vida y es lo que vamos a escuchar hoy de vos con muchas ganas y sobre todo, como siempre digo, que ayude para reflexionar, para tomar conciencia y, por qué no, también para animarnos a aquellos que están dudando a dar un paso, el paso que diste vos en su momento, para poder conocernos un poquito más y qué hay detrás de esos síntomas, ¿no? ¿Qué hay detrás de, porque hay muchos? Así que cuando Estefi me contactó, eh, tenía cáncer de mama con metástasis, tenía escoliosis, tenía hipertensión, ataques de pánico, las vértebras afectadas, después apareció el ciático también, así que bueno, se podrán imaginar que había un combo de todo. En otro momento vamos a hablar, que es súper interesante y lo vamos a enfocar también desde el lado de los conflictos de la biodecodificación. Será para otro vivo, donde vamos a hablar exclusivamente de los conflictos que hay detrás de cada síntoma y van a poder comprender también cómo funciona desde esta mirada, ¿no? Así que bueno, Steffi, bienvenida y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerte por el espacio que me estás dando nuevamente. Estoy contenta, estoy emocionada de poder compartir mi experiencia y como decís vos, espero que sirva, ¿sí? Claro que sí. Para que se animen, para conocerse. Así que nada, gracias. Bien, no, gracias a vos, por supuesto, y a todos los que están ahí atrás, que con muchas ganas van a escucharte. Así que bueno, mi primera pregunta es, contanos un poquito cómo estabas cuando llegaste a mí, cuando me buscaste, cuál era tu situación y sobre todo desde la parte emocional, ¿no? Cuando vos lo resumiste en, supe lo que es tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Eh, Sentir desesperación, sentir miedo, sentir incertidumbre, eh, de no saber qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con mi vida, con la situación que estaba atravesando, que es la que vos contaste. Era
Me diagnosticaron cáncer de mama con metástasis en pulmones. Después eso ocasionó también estos ataques de ansiedad, de pánico, después hernia de disco, escoliosis, así que era un combo de todas esas cosas que, bueno, la frase, como vos lo dijiste, era tocar fondo. Viste que es una frase que se escucha y a la ligera quizás, pero hasta que no te toca a vos, no lo puedes comprender, pero yo sí, estuve en esa situación, así que necesitaba ayuda, necesitaba una guía, necesitaba eh, contención, así que eso, creo que el primer paso también fue dejar ayudarme, buscar ayuda, así que bueno, ahí te encontré a vos, me contacté con vos. Recordemos que vos previo ya te habían operado de las mamas, ¿no? Sí, sí, este en realidad fue en el 2020, fue mi segundo cáncer. Sí, en el 2008 tuve el primer cáncer y después volvió a aparecer en el 2020. Sí. Claro. Esto suele suceder mucho, ¿no? Que muchas veces, bueno, justamente cuando uno hace un proceso y el cáncer después, tiempo después, suele suceder que vuelve a aparecer, como fue tu caso, que luego fue diagnosticado con metástasis y bueno, y además todos los demás síntomas que estaban. ¿Y qué te llevó a buscarme a mí? Porque mencionabas también en tu testimonio que ya habías probado de todo. ¿Qué fue probar de todo? De todo, de varias terapias alternativas, el tema de la religión, meditar, bueno, todo lo que te puedas imaginar, porque yo tenía una idea fija que era que quería curarme y que quería vivir, tal cual lo dijiste vos. Y iba a hacer todo lo que estuviese a mi alcance y en mis manos para hacerlo, porque interiormente sabía que sí, que era lo que quería y que lo iba a poder lograr. Pero es verdad, sola no iba a poder. Así que, y que fue en realidad, insisto, un paso importante el pedir ayuda. Qué bueno eso Sí. que mencionas. Esto me da el pie para recordar que muchas veces yo lo suelo mencionar cuando nosotros buscamos en terapias alternativas o incluso terapias convencionales, ¿no? O sea, no necesariamente alternativas, cuando buscamos soluciones, cuando buscamos algo que nos ayude justamente a poder curarnos, a sanar o a cambiar nuestro estilo de vida. Y muchas veces caemos en esa búsqueda de que algo mágico pase, de que algo me saque de ese lugar, y es donde yo digo que nosotros podemos ver las distintas herramientas, ¿sí? Que para mí son esas herramientas, incluso lo que yo hago también en los procesos, y que es lo que yo le dije en su momento cuando ella me contacta, yo le dije, yo lo que voy a hacer es acompañarte y brindarte herramientas para que vos te puedas conocer y puedas tomar conciencia de las decisiones que estás tomando hoy en tu vida. Si vos estás así, es la consecuencia de las decisiones que has ido tomando. Yo no te voy a prometer que con esto vas a sanar y te vas a curar, sino que sí puedo prometerte que te voy a acompañar y que te voy a brindar estas herramientas. Después dependerá mucho de la conciencia que tomes, de las decisiones que vayas tomando y de cómo puedas gestionar todo en tu proceso. Eso me acuerdo que lo dije el primer día y que me mencionaste, yo voy a hacer lo que vos me digas, como ya entregada y resignada, porque justamente era que había buscado otras opciones, otras alternativas, y nada había funcionado. Y entonces acá es donde yo le digo a mucha gente, que hay mucha gente que busca y que hace un montón de cosas para tratar de cambiar su vida, pero que no le funciona porque uno de los principales obstáculos justamente es esa necesidad de que eso no esté más sin abordarlo y tomar conciencia de que hay un aprendizaje, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y ahí es donde yo digo que uno debe tener paciencia, el acompañamiento es fundamental para que uno empiece a tomar conciencia de qué te está diciendo el síntoma.
¿Qué te está diciendo la enfermedad o qué te está diciendo, sea cual sea el síntoma? Nos está diciendo algo. Pero hay mucha necesidad de que eso no esté y de que buscar soluciones, como yo suelo decir muchas veces, mágicas, que es como, bueno, algo que me saque de este lugar y que, bueno, cuando no sucede nos frustramos aún más, que seguramente era lo que te pasaba, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Probaba con un psicólogo, con otro psicólogo, después otras terapias alternativas y yo no veía cambios, no tanto físicos, digamos, pero tampoco veía cambios emocionales, que en realidad era lo que en el día a día me afectaba, aclarando que también estaba, todo esto me pasó en el contexto de pandemia, Claro. así que todo se complicó más todavía. Entonces y esto hago un paréntesis de agradecerte realmente el acompañamiento, eh, porque imagínense, les cuento un poco, en plenos ataques de pánico que yo le mandaba un mensajito y él estaba ahí presente al pie del cañón, eh, dándome esperanzas y dándome esas herramientas que hoy en día me siguen sirviendo. Y Así que ya que nombraste justamente herramientas, que es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, bueno, antes de las herramientas que adquiriste y que te ayudaron a ir tomando conciencia, yo suelo hablar mucho de las máscaras, ¿no? Hoy traigo este concepto de las máscaras que muchos de los que me siguen saben a qué me refiero, que tiene que ver con las conductas que nosotros desarrollamos para adaptarnos de acuerdo a nuestra historia y que esas conductas al final vamos a ver que no son sanas, que pueden derivar como consecuencia, por ejemplo, en enfermedades. Entonces digo, ¿qué máscaras empezaste a reconocer en ese momento? ¿Te acordás? ¿Cuál era, por lo menos, la que más, más visible estaba? bueno, recuerdo que en las primeras sesiones tratamos el tema de los roles, que también Ujú. todos lo sabrán, y yo me identificaba claramente con el rol de salvadora, que de hecho después, más adelante y siguiendo con este análisis, digamos, siempre desde antes de nacer, ya estuve con ese rol de salvadora con mis familiares, con amistades, con gente que ni siquiera era amiga, eh, y eso, entender del por qué hacía eso, por qué necesitaba ese reconocimiento, por qué pensaba que así esa otra persona me iba a querer más. Eso sí fue un punto de inflexión, digamos, decir por qué tenía esa necesidad de poner al otro siempre primero, ¿sí? Y yo dejarme para después. Así que eso fue algo, sí, importante y revelador porque no lo es así hasta que haces todo este análisis. Claro. Uno de los ejercicios que nosotros trabajamos en Detrás de las Máscaras es el triángulo roles, que en algún momento, bueno, lo hablaré, lo compartiré en un vivo y hablaremos exclusivamente de esta herramienta. Y justamente el triángulo de roles nos muestra uno de los roles más importantes que yo suelo mencionar mucho, que está asociado a las máscaras, la servicial, la cuidadora, protectora, que sobre todo siempre está pendiente de los demás y no puede mirar hacia adentro, no puede empezar a priorizarse, porque hay ciertos factores, ¿no? O sea, uno de ellos es la culpa, otro de ellos es el miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo, al qué dirán, si me ocupo de mí y no del otro, y también la búsqueda inconsciente de ese reconocimiento, ¿no? De ese cariño, que cuando hacemos cosas por los demás, obtenemos a cambio eso, ¿no? Muchas veces cuando hacemos cosas por los demás somos considerados buenas personas. Entonces, donde suelo mencionar que, claro, cuando una persona es tan salvadora o como otra persona se definió como la mujer ambulancia que está para todo el mundo, claro, el resto la considera una muy buena persona. Pero ¿y qué pasa cuando empieza a poner límites, a decir que no y a mirarse y a elegirse y priorizarse? ¿Pasa a ser una mala persona? Yo creo que no, pero para el resto puede ser que sí. Entonces esto genera un conflicto interno muy grande a trabajar, sobre todo la culpa, ¿no? Y esto es lo que le pasaba. ¿Tenés algún ejemplo que puedas compartirnos? ¿Algún ejemplo de esa salvadora? Particularmente también recuerdo
que era Sí. salvadora en algo puntual, que era algo bastante... ¿Querés contarnos algo? A ver que puedas compartir. Sí, eh, básicamente era salvadora, como dije, con amistades y gente que ni siquiera catalogaba como amistad, con el tema del dinero, por ejemplo, con un dinero que a mí no me sobraba, pero nada más que era esa persona que me contaba su situación y quizás ni siquiera me pedían ayuda, pero yo siempre estaba para poder solucionarles el problema. Y llegó un momento en que eh, me pesó muchísimo porque también veía que esas otras personas no actuaba de acuerdo a mis valores quizás, ¿sí? Y siempre me terminaban decepcionando o frustrando las actitudes y realmente lo viví como un peso y constantes decepciones, básicamente. Wow. Hay que Sí. me dice, uy, me pasaba lo mismo el tema del dinero, ¿no? A muchas personas le debe pasar. También quiero decirle a los que quieran preguntarle algo a Steffi, que hagan alguna pregunta ahí, que se la iremos preguntando a medida que vayamos charlando, ¿sí? Eh, bueno, esto es un tema súper importante lo que estás contando, porque eso era algo que salía en una y otra sesión recurrentemente, el tema de no poder poner límites, el tema de cargar con responsabilidades ajenas, el hecho de hacerme cargo de cosas que no tenían que ver con ella claramente, pero ahí estaba, ¿no? Como yo siempre digo, incluso la Salvadora suele ser un personaje, que es una de las máscaras, que muchas veces incluso cuando no le piden ayuda, ella se va a ofrecer y va a decir, yo te ayudo, o sea, levanta la mano, ¿no? Cuando no se lo pidieron, pero está ahí. Y sé que muchos de los que están acá en el vivo hoy mirando les ha pasado o les pasa. Entonces, está bueno poder empezar a mirar, que eso fue lo que empezó a descubrir ella cuando empezó su proceso, empezar a mirarse y empezar a tomar conciencia, ¿por qué tomo estas decisiones que no son sanas para mí? ¿Y por qué decimos que no son sanas? Porque a ella le afectaba eso, le afectaba y mucho. ¿Te acordás? ¿Querés contarnos? Yo me acuerdo un ejemplo que creo que es muy válido, que fue cuando te ibas a ir a un recital, que al final no pudiste ir porque no tenías dinero. Sí, entre otras tantas, Bueno, sí, entre otras tantas. Porque, como digo, yo prestaba ese dinero con, obviamente, la cuestión de que iba a haber una devolución y eso nunca pasaba y nada, yo dejaba de hacer cosas que a mí me gustaban eh, porque no tenía plata por haberle prestado a otras personas. Así que sí, llegó a... Y fue también muy difícil, que lo trabajé mucho con vos, si te acordás, el tema de cómo cambiar eso. Y me costó muchísimo y hasta hoy en día me sigue costando buscarle la vuelta para que no salga otra vez en mí esta cosa de nuevamente ser servicial, salvadora. Pero bueno, se puede. y ahí dice, Gra dice sí a mí, Caro, yo soy Uber, llevo a todos y me siento mal si no lo llevo a mis compañeros. Bueno, el me siento mal, que es culpa. Entonces ahí es donde hay que trabajar con esa emoción. Claramente lo que pasaba justamente con Estefanía en ese momento, que tenía, como era la mujer salvadora, no era con una sola persona, eran con varias, incluso como ella mencionó, con desconocidos, que terminaba haciéndose cargo. Entonces después era un gran conflicto porque no podía poner límite, no podía decir no. Y eso es algo que tuvimos que trabajar y profundizamos, sobre todo cuando trabajamos el triángulo de roles, empezó a tomar conciencia de por qué, porque decimos, bueno, pero ¿por qué hago esto? Si esto no es sano para mí, yo no quiero hacer esto, ¿por qué lo hago? Entonces, cuando empiezo a tomar conciencia, después es el paso a poder hacerlo, que como yo siempre les digo, una cosa es tomar conciencia, otra cosa es tomar una decisión diferente y una decisión que sea sana para mí. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué lo hizo Estefanía? Porque Estefanía estaba en una situación límite.
O sea, era o lo hago o lo hago. O sea, entonces mucha gente, bueno, igual conozco casos que aún aunque estén en situaciones límites no lo hacen, les cuesta muchísimo, ¿sí? Pero en el caso de ella, eh, como dijo desde el principio, yo voy a hacer lo que vos me digas, claro, no se trataba de que hiciera lo que yo le dijera, se trataba de que tomara conciencia, que usara las herramientas para ella misma decidir tomar decisiones más sanas. ¿Qué es sano para mí, no? Y poder cuestionarme. Pero como bien dijo, que ahora lo vamos a charlar un poquito también, no se trata de que uno después ya nunca más le pasa eso, porque después uno sigue en la vida teniendo experiencias donde en esas experiencias vamos viendo que se siguen repitiendo ciertos patrones. Lo importante acá es que una vez que uno tiene las herramientas, que las pueda ir aplicando y que pueda ir gestionando, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar decisiones que sean más conscientes y como consecuencia sean mucho más sanas, ¿no? Que eso fue lo que ella fue atravesando durante su proceso. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero contanos un poquito el tema de los síntomas, ¿te acordás? O sea, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que fueron desapareciendo? ¿Cómo fue la evolución en cuanto a los síntomas físicos, que es algo que nos importa y mucho, sobre todo porque tu diagnóstico era un diagnóstico muy complicado, con metástasis? Si no mal recuerdo, ¿era un diagnóstico terminal o recuerdo mal? ¿Cuál era el diagnóstico? Eh, sí, de antemano me anticiparon de que era un tratamiento largo, ¿sí? Y que más allá de que había opciones de tratamiento, no era como la primera vez que fue de 6 meses, digamos. Esto iba para un año y medio, y quizás más, De quimio. porque al tener metástasis en pulmones no era algo que se podía operar. Entonces era pura y exclusivamente tratamiento de quimioterapia. Quimioterapia. Sí. Exacto. Sí, 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 Bien. sí. ¿Y Que, cuándo? y bueno, y eso estuve, sí, un año y medio casi de quimio. Ok. Cuando vos empezaste el proceso conmigo, ¿te acordás cómo fue tu evolución en cuanto a los síntomas? ¿Qué fue lo primero? Porque recordemos, que, para los que se van sumando ahora, recordamos que Estefanía, cuando me contacta, tenía ataques de pánico, hipertensión, tenía las vértebras afectadas, tenía cáncer de mama con metástasis en pulmón, la escoliosis, que no tenemos acá, o sea, para mostrar la radiografía, pero era una víbora y caminaba como así, de costado, Sí, caminaba. sí, Bueno, sí, sí. ¿te acordás cómo fue más o menos la evolución de los síntomas? ¿Cómo fueron desapareciendo? Sí, hay dos que también voy a recalcar. Uno, el tema de la hipertensión, que trabajamos pura y exclusivamente el tema de mi madre, esa madre crítica Ah, desde chica, exigente desde chica, donde yo tenía que hacer todo perfecto, sacar las mejores notas, y que en ese momento ella estaba viviendo conmigo y yo, estando enferma, digamos, con mi diagnóstico, igualmente era para mí, yo lo tomaba como una obligación estar para ella y cuidarla y demás. Entonces todo eso me generaba una presión, que me acuerdo perfectamente una situación, una anécdota, eh, que fue que tenía que ir a tomar una merienda con una amiga, pero yo necesitaba llegar a un determinado horario a mi casa para poder tomar mates con mi mamá. Y se me hacía tan tarde que creo que ni terminé mi merienda y me fui a tomar un remis para llegar a horario porque sabía que iba a tener un reto por parte de mi madre o algo similar, y era una angustia inexplicable esa presión que sentía, por toda esa situación que vivía con mi mamá. wow, ese era, Sí. sí. Y cuando lo trabajamos, lo trabajamos y lo trabajamos, llegó el momento de hacer mis controles con el cardiólogo, y de un control para el otro me dijo que yo ya no necesitaba medicarme por la hipertensión. Ujú. Y dejé de tomar pastillas para eso. Qué bueno.
Esto sí, me acuerdo. Sí, Después, sí. Y después el tema de la escoliosis, que como vos decís, estaba totalmente de lado y que eso habíamos dicho que se trataba justamente este tema del dinero, que también lo profundizamos, lo profundizamos, lo profundizamos. Y la anécdota es que un día, o sea, después de haber hecho esa sesión de 2 horas, le mando un mensajito, lo llamo a Diego diciéndole, o sea, estoy derecha, que yo no lo podía creer porque no podía aguantar el dolor de la hernia de disco, de la escoliosis, y de un momento para el otro, después de haber tratado ese tema, estaba caminando derecha y sin dolor. Y era algo inexplicable, creo que para los dos, pero pasó. sí, fue gracioso porque ella me manda audio y me manda un audio y yo cuando empiezo a escuchar gritaba que no podía creer, que no podía creer. Yo me asusté y digo, ¿qué pasó? Porque lo primero que pensé, digo, pasó algo malo, ¿no? Pero en realidad era que justamente estaba derecha y ella no lo podía creer. Entonces yo le digo, ni yo lo puedo creer. Sí. Me reía porque la primera vez que escuchaba algo así, sí, o en realidad no, sí he escuchado muchas veces de otros terapeutas, biodecodificadores y gente que trabaja en el mundo del desarrollo personal. Había escuchado casos, pero yo nunca había tenido un caso así, porque incluso recuerdo que fue al día siguiente de la sesión, donde ella me manifiesta de que tenía la escoliosis, de que como venía haciendo un proceso de reconocer sus principales conflictos, que tiene que ver con esto que les mencionábamos, ¿no? De ser salvadora, del dinero y de todo lo que implicaba, que como les dije ya después, en otro vivo vamos a profundizar sobre los conflictos y vamos a hablar nuevamente de todo esto, pero llevadas de la mirada de la biodecodificación, no hoy, pero es súper interesante. Entonces, claro, ella va tomando conciencia y dice, sé que tiene que ver con lo que venimos trabajando. Y en ese encuentro que tuvimos, ella me menciona tres situaciones en donde las tres había puesto límites. O sea, había dicho que no. Básicamente, ya no hay más dinero para nadie. Y estaba muy contenta de haberlo podido hacer. Claro, porque se había liberado de la culpa que sentía. Entonces, bueno, al día siguiente pasa esto, que era increíble, que no lo podía creer, y bueno, nada, fue maravilloso. Y de ahí vino justamente a la semana siguiente, que yo recuerdo que la vi tan bien, pero tan bien, tan cambiada, con una energía pensando en ella y poniendo límites, que me atreví a decirle que probablemente cuando el médico analizara sus estudios, quizás podía llegar a haber cambios y justamente sucedió a la semana siguiente, que me manda el audio el médico. Increíble. Sí. Donde el médico decía que ya que los estudios daban que no tenía nada, que igual iban a seguir haciendo unos 6 meses, creo que eran de Ujú. quimio por las dudas. Bueno, Sí, 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 ¿te sí, acordás de sí. ese momento? Sí, recuerdo porque incluso el médico igual, que ya lo conozco también de años, tenía muchas expectativas puestas en el tratamiento que me estaba haciendo y iba pasando el tiempo y no tenía los resultados que él esperaba. Claro. Y entonces, después de que vos me dijiste eso y llegó el tiempo de hacer mis controles de rutina, sí, es que me manda el audio y me dice que ya todos los nódulos habían desaparecido Mm. y que lo que seguía era solamente de preventivos, digamos. Así que, bueno, imagínate la felicidad que tuve en ese momento. Claro, y sobre todo el hecho de poder empezar a tomar conciencia de qué mensaje hay detrás de cada enfermedad y de cada síntoma, ¿no? Eh, recordé algo importante también que les quiero mencionar sobre el tema de las máscaras y la exigencia. Hoy he hablado mucho de este tema y creo que viene bien contarlo porque, ¿te acordás cuando te atacó el ciático? No te podías mover y claro, y había amigas que estaban dispuestas a ayudar, pero en ese momento para ella era la ayuda que pasaba, que significaba, ¿no? Como les pasa a muchos, de no pedir ayuda porque detrás de la ayuda justamente hay creencias
de si pido ayuda soy débil, yo tengo que poder demostrar que uno puede, ¿no? La exigencia. Entonces, claro, cuando le sucede lo del ciático, no se podía mover. Y ella vivía sola, atrás estaba la madre. Entonces era, claro, un gran estrés sumado justamente en esto de yo tengo que poder. Pero había gente que estaba dispuesta a ayudar, pero claro, es que uno no se da cuenta de esto, ¿no? Y esa es una de las grandes máscaras que tiene que ver con esa conducta que tiene que ver con la exigencia, el exigirnos, el demostrar que podemos. Eh, Hoy justamente hablé de este tema y con una persona que buscamos la creencia detrás. Y es que, claro, si pido ayuda es que no puedo, y si no puedo es que soy débil, ¿no? Y sé que a muchas personas que están acá les pasa lo mismo también. Entonces es súper importante transformar esas creencias porque somos humanos y el hecho de ser humano implica que podemos equivocarnos, que no podemos con todo, que cuando no podemos, podemos pedir ayuda y eso no significa ser débil, ¿no? Sino que justamente significa que uno toma conciencia, que uno se reconoce como ser humano, que todos no podemos hacer. Pero claro, cuando hablamos de máscara hablamos de consecuencias y como ella mencionó, una madre hiper exigente, donde todo tenía que hacerlo perfecto, es lógico que después de adolescente, de adulto, nosotros desarrollemos esa máscara, esa conducta que es yo tengo que poder, tengo que demostrar que puedo. Pero la vida nos pone en experiencias y en situaciones donde justamente ahí es donde tenemos que aprender, porque ella no podía en ese momento, ¿sí? Y tenía que dejarse ayudar. Me acuerdo que trabajamos eso y que fue súper importante cuando pudiste permitírtelo y dejar que tus amigas te ayudaran con la casa, con el orden, con la limpieza, otra de las conductas que tanto afectan, ¿no? Sí, a ver, el contexto era estar con mis padres mayores y que yo no me permitía bajo ningún punto de vista mostrarme débil. Eh, Siempre era, bueno, sí, estoy pasando con esto, pero yo puedo. Después, con respecto a mis amigas, que también fue un tema tratado con ellas, decir, yo pensar que el recibir ayuda en realidad era una molestia para ellas, o sea, yo molestaba, entonces tampoco me permitía pedir ayuda o que vengan a visitarme, siendo que obviamente me sentía sola o necesitaba contención. Ellas vivían lejos y yo decía, no, es una molestia para ustedes, no había posibilidad de que ellas hagan eso por mí. ¿Les pasa? Así que Le- me costó mucho. Sí. ¿Les pasa, a ver, ahí en el chat, díganme, ¿les pasa esto? ¿Creen que molestan? ¿Les cuesta pedir ayuda? Tienen que ser fuertes y demostrar que pueden? Bueno, seguramente ahí después nos van a contestar, pero pasa más de lo que uno cree, ¿no? O sea, esto de molestar y no pedir ayuda, a ver, acá sí dice. Marisa, lo bueno de esta terapia es la interacción que existe, el apoyo continuo, el no sentirse solo ni criticado. Es impresionante lo que se logra, lo que aprendemos y logramos. Claro que sí, gracias. Gracias por el comentario, Marisa. Gra dice sí, Andrea dice sí. Bueno, es que justamente, ¿no? Gaby dice sí, sí, me repasa, Jorgelina. Es que, bueno, son conductas muy típicas, por eso es que enfoqué mi proceso justamente hablando de las máscaras, porque al final son conductas que se repiten y mucho, y que al final hay creencias detrás de ello. Y poder cuestionar esas creencias y empezar a reconocernos es fundamental, porque tanta carga se vuelve tan pesado que, bueno, consecuencia de ello son las enfermedades que vamos teniendo. Por eso es que Estefanía empezó a revertir esos síntomas, porque sobre todo empezó a poner límites. Pero hay que trabajarlo, no es fácil. Acá nadie dice que sea fácil y sencillo, sino por eso las terapias alternativas funcionarían todas y todos estaríamos genial, y no funciona así, no es así. Porque justamente hay que tomar conciencia, pero después hay que ir tomando decisiones que sean más sanas. Y eso no es sencillo, y el acompañamiento es fundamental. Y comprender que cada uno tiene su proceso, que no es lo mismo para ella que para otros. ¿Sí? Muchos hacen procesos conmigo, pero no todos tienen los mismos resultados. Bueno, porque no depende
ni de mí ni de las herramientas, depende de cada uno, de la conciencia que va tomando y de las decisiones que justamente va tomando en esos procesos, ¿no? A ver, Sí, totalmente. Bueno, esto de, no sé si lo habrás hablado, el tema de validar las emociones, que también me costaba muchísimo porque yo todo lo vivía desde el silencio en realidad, ¿sí? Las situaciones que me pasaban claro, era, todo tiene que ver con todo, el no poder pedir ayuda, el no querer pedir ayuda, entonces era yo poder con todo y todo vivirlo desde el silencio. Y obviamente eso repercutía en mi cuerpo. Y bueno, esto de una de las herramientas era validar mis emociones, ¿sí? Si estaba frustrada, enojada, triste, cansada, darle lugar y darle espacio. Porque también me pasaba que tenía que ver con esto de ser, de tener esa crítica constante de que el descanso lo veía mal, ¿sí? Entonces, como que continuamente yo tenía que estar haciendo algo y activa, y vos me decías, no, si tu cuerpo está pidiendo que descanses, si tu cuerpo está pidiendo que pares, hacelo. Y me costó también muchísimo eso, de nutrirme en cuanto a tiempo de calidad conmigo, después de a poco esto de ir pidiendo ayuda y tener tiempo de calidad con mis amistades. Ya una vez visto el tema con mi madre, con mi padre, también tiempo de calidad con ellos, pero fue un proceso que hoy lo digo así como que es fácil, pero no, pero se puede. Eso es lo que sí quiero recalcar, que se puede. claro, y qué importante esto que decís de las emociones, que es algo que trabajamos y mucho. Menciono siempre que nosotros tomamos decisiones y que las decisiones que vamos tomando se sustentan justamente en tres factores. Son nuestros valores, nuestras creencias y nuestras emociones. Y las emociones son fundamentales, aprender a reconocerlas y aprender a gestionarlas, que es algo que no es sencillo, y que lo veo mucho en los procesos porque gestionar una emoción, primero hay que reconocerla y nos cuesta incluso eso, reconocerla. Pero una vez que la reconocemos y podemos ir gestionando, aprender cómo, bueno, es darnos el espacio necesario para ir disminuyendo el nivel de exigencia y de crítica. Porque como mencionaba al principio, en esto de buscar siempre ayuda externa en terapias alternativas o en terapias convencionales, lo que siempre está instalado es la necesidad de resultado inmediato, el resultado que muchas veces implica justamente esfuerzo, tiempo, paciencia, amor, respeto. Es fundamental todo esto, pero como queremos resultados ya, entonces es como que, bueno, nada funciona, porque justamente no es tan sencillo y porque no será tan rápido. En este caso sí lo fue, pero bueno, también es porque llegó a un límite donde ese límite hizo que Estefanía dijera, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque yo ya no quiero estar más enferma, no quiero vivir más así. O sea, por eso fue también bastante rápido, porque el proceso no duró más de 3 meses. 3 meses tuvimos, fueron creo que 9 sesiones que trabajamos. Sí. Entonces, que fue algo realmente, se puede considerar milagro, ¿no? Milagroso. Pero en realidad fue tomar conciencia rápidamente y tomar decisiones importantes, que yo sé que no es sencillo, hay gente que le puede llevar años, ¿sí? Por eso que cada proceso es individual, es personal, y que en ese proceso, bueno, hay que ir trabajando mucho con las herramientas. Quiero leer acá, bueno, Graciela dice, buenas noches, literal, es difícil el aceptar la ayuda y no sentir que uno molesta pidiendo esa ayuda. Roxana dice, sí, me pasa no pedir ayuda pensando que es una molestia, muy cierto. Bueno, justamente, también están esas creencias, ¿no? Creemos que molestamos. Esto también viene mucho de los adultos críticos, porque justamente esa la constante de que un niño muchas veces molesta, que no puede interrumpir, que están hablando los adultos, o desde esa exigencia, entonces muchas veces desarrollamos máscaras conductas que son ser exigente, ser fuerte, no pedir ayuda, demostrar que podemos, que somos capaces, y bueno, todo eso al final nos termina generando mucho daño, ¿no? Por eso es que la invitación siempre es a mirar qué hay detrás de los síntomas, sobre todo las enfermedades, ¿sí? Que
Después ya cuando hablemos y le demos el enfoque desde los conflictos, desde la mirada biológica, ahí, bueno, podemos hablar también puntualmente de qué tipo de conflicto hay detrás, por qué un síntoma en un órgano específico y no en otro, ¿no? Por eso lo vamos a charlar en otro momento, pero lo importante de esto es que comprendamos que en definitiva la enfermedad es la consecuencia de las decisiones que tomamos y que esas decisiones nos están poniendo en un estado de estrés, de vulnerabilidad y de incoherencia. Y que, bueno, es siempre una invitación a mirarnos, que fue lo que hicimos con Steffi, es decir, bueno, vamos a utilizar estas herramientas para que puedas empezar a conocerte y que puedas empezar a tomar conciencia de qué decisiones estás tomando en tu vida, porque podés elegir otras decisiones. Y fue obviamente lo que empezó a hacer, ¿no? Bueno, una vez que hiciste todo esto, ¿qué es lo que más, o sea, aprendiste a gestionar tus emociones, aprendiste a reconocerlas, aprendiste justamente a empezar a identificar esas máscaras? ¿Y cómo te sentiste luego de haber adquirido esas herramientas, de ir tomando esas decisiones, ¿sí? Sobre todo esto de poner límite, ¿cómo te fuiste sintiendo? ¿Qué cambios hubo realmente en vos, aparte de lo que ya sabemos que tiene que ver con los síntomas, ¿no? Sí, eh, a ver, puedo mencionar, por ejemplo, esto de que hasta hoy en día no me cuesta tanto el tema de poner límites, ¿sí? Tomarlos como que es una forma de elegirme, de respetarme, ¿sí? De ponerme yo primero y no al otro. Eh, Tener conciencia del autocuidado, ¿sí? De un espacio, de un tiempo para mí. Después, el tema de poder soltar, ¿sí? Soltar situaciones, soltar personas, eh, desde también viéndolo como una elección de no cargar más con eso que a veces nos duele o nos lastima, ¿sí? Y que nos cuesta ver. Claro. Y eso después también el tema de soltar el control, porque esto de tener siempre la crítica, hace que uno sea o quiera ser perfeccionista y tener todo bajo control, y no se puede tener todo bajo control. Así que eso, todas esas cosas me pasaron durante el proceso, digamos. Que insisto, parece, lo digo fácil, pero no. A mí por lo menos me costó muchísimo, pero son herramientas que hoy en día todavía las sigo utilizando, porque como dijiste hoy, eh, las situaciones siguen apareciendo porque la vida sigue y las situaciones siguen apareciendo en otro contexto, con otras caras, pero las puedo identificar los roles, y estas herramientas hoy en día me sirven muchísimo, ¿sí? Pero dejar en claro de que sí, de que siguen pasando, las cosas siguen pasando, pero ya no estoy tocando fondo, tengo ese sostén y tengo esa guía que hoy hace que todo sea un poco más fácil, más fluido, O digamos. sea que para aquellos que están pensando que después de los 3 meses que hiciste el proceso y revertiste todos los síntomas, o sea que piensan que vos sos una persona feliz y que ya no te pasa nunca más nada, o sea, le decimos que no es así. No, 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 no. No. Exacto. Bueno, es que justamente está bueno esto mencionarlo, porque, bueno, yo lo menciono mucho también, de que uno en los procesos va tomando conciencia, que adquiere las herramientas, que debe aprender a tomar decisiones, sobre todo qué quiere para su vida, decisiones que sean sanas, ¿sí? Desde esa elección, desde ese deseo, pero eso no implica que después todo el tiempo uno esté tomando decisiones conscientes y sanas. O sea, no, porque las experiencias están justamente para mostrarnos qué debemos aprender de esa situación que no es deseable, que no nos gusta, que nos afecta, que nos pone en situación emocional como de culpa, de miedo, de tristeza, de enojo.
¿no? Y esas situaciones, ¿sí? Nos sirven para aprender. Uno de los valores de detrás de las máscaras justamente es que reconocemos que las experiencias que vivimos nos ayudan a crecer, a ver algo que no estamos viendo. Por más que ya hayamos hecho un proceso y que tengamos las herramientas, no significa que yo sea consciente de las decisiones que estoy tomando. Entonces, Estefanía, charlábamos y me contaba que, bueno, que justamente actualmente está viviendo situaciones en donde se da cuenta que repite ciertos patrones, ¿sí? Aunque ya haya superado algo tan importante como lo que es un cáncer con metástasis y demás síntomas, no significa que uno después en su vida siga tomando decisiones sanas. No, porque vamos a vivir ciertas experiencias y lo importante es que volvamos a conectar con las herramientas que tenemos, volvamos a mirar, volvamos a preguntarnos qué hay detrás de esto, qué decisiones estoy tomando, por qué estoy tomando estas decisiones, y si esto es lo que quiero para mi vida. Volver a priorizarme. De alguna manera nos desviamos del camino, pero es necesario para recordarnos que podemos volver al camino, ¿no? Así que siempre es súper importante esto. Y bueno, y obviamente a los que han hecho procesos conmigo, siempre los invito a que vuelvan, a que vuelvan a contactarme o que vuelvan a mirarse, porque es un trabajo constante que tenemos, nunca termina. Como una persona me dijo, no termina más, es que no termina, o sea, porque no hay un final, sino que es la vida misma, las experiencias que vamos viviendo, siempre nos van llevando a un lugar de poder evolucionar en conciencia, validándonos, preguntándonos qué es lo que queremos, ¿sí? Si cumplimos o no nuestros deseos, que siempre hablo de las necesidades y de que estamos siempre con necesidades muy profundas y que es algo que hay que trabajar un montón. Pero bueno, que lo hemos hecho en su momento con Estefanía y que bueno, siempre la invitación es para seguir haciéndolo, para seguir mirándonos, sobre todo que ahora hay muchas más herramientas que también nos ayudan a conocernos. Ahora, ¿qué le dirías a aquellas personas que te escucharon y que te están escuchando y los que te van a escuchar después en diferido, que están dudando o que tienen ganas ahí de empezar un proceso, algunas personas que puedan incluso tener síntomas como te ha pasado a vos? ¿Qué le dirías? Eh, Primero que den ese paso, que es revelador, que no van a volver a ser la misma persona, pero positivamente, ¿sí? Eh, yo siempre dije que fue un antes y un después en mi vida después de la biodecodificación y que fue así. Que se animen, que se animen. Básicamente eso, que se animen, que prueben, que no se decepcionen, porque esto, como vos decís, es un proceso. En mi caso fue un proceso medianamente corto, pero después los resultados sí, valen totalmente la pena, eh, porque te cambia la visión de las personas, de situaciones, de las emociones, de los pensamientos, así que se animen. Básicamente eso, que den ese primer paso de pedir ayuda y animarse a conocerse. Qué bueno. Y que es difícil, porque mucha gente está en la situación que estuviste vos y no se anima. Pero bueno, es entendible también, ¿no? Hay mucho miedo a mirarnos, a conocernos, a descubrir qué hay detrás en nuestra historia. Y bueno, muchas veces terminamos negando lo que nos pasa, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle alguna pregunta a Steffi antes de terminar? Aprovechen, seguramente deben tener preguntas, o no, seguramente, pero bueno, la verdad es que es un placer tenerte acá, haberte tenido hoy, charlar un poquito de esto. Vamos a seguir, obviamente, charlando. Como dije, la invitación para otro vivo, poder hablar exclusivamente de los síntomas. No sé si está Luciana por ahí, pero bueno, también pronto tenemos un vivo con una médica que se especializa en las 5 leyes biológicas de Hammer,
donde justamente hablamos de los conflictos, de qué hay detrás de cada enfermedad. Va a estar súper interesante ese vivo. Y bueno, también la vamos a invitar para charlar justamente en este caso puntual. Podemos hablar del cáncer de mama, el cáncer de pulmón, la escoliosis, el ataque de pánico, que es muy común hoy en día. Muchísimas personas tienen ataques de pánico. También la hipertensión, y por ahí no sé si está Hernán, que también estaba con, y él decía todo el tiempo, yo soy hipertenso, se repetía todo el tiempo. Mm. Bueno, hay un montón de síntomas que está bueno para abordarlo desde esta mirada, ¿no? O sea, que lo vamos a hacer en otro vivo, y que va a estar muy interesante también. A ver qué dice Gaby: Steffi te trajo a nuestras vidas, Diego, y ella fue un gran ejemplo para nosotros. Bueno, la verdad es que un placer. Y bueno, cerrar justamente con la invitación a poder mirarnos, sea cual sea el síntoma que tengan. Siempre se puede y se podemos aprender mucho de cuál sea la enfermedad, o el síntoma que no sea sano. Hay mucho detrás para ver, para observarnos, y recordar que no se trata de que eso no suceda más, de taparlo, sino siempre la invitación a poder ver qué hay ahí, a mirarnos y a poder tomar decisiones que sean mucho más sanas para nuestra vida, que se alineen con lo que realmente somos, buscar qué somos, ¿no? Porque vivimos detrás de tantas máscaras que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, que nos hace tanto daño, pero bueno, sabemos que no es sencillo. Por eso la parte de acompañar es muy importante, es muy importante. Y si no es a través de alguien que sea un profesional, un terapeuta, pero puede ser llegar a ser alguien querido, un amigo, un familiar o quien sea, pero siempre es importante porque hubo algo que Steffi dijo y que quiero mencionarlo, es que los conflictos generalmente se viven en aislamiento, en soledad, y donde la persona se encuentra atrapada sin poder encontrar una salida. Y eso generalmente es lo que termina desencadenando los síntomas físicos, ¿sí? Y enfermedades como por ejemplo un cáncer. Por eso es que pedir ayuda es súper importante y estar acompañado, ¿sí? Porque justamente si hablamos del niño herido y hablamos de esa parte vulnerable nuestra, de nuestra historia, en esos momentos particulares, en ese tipo de experiencias, es donde más necesitamos ese apoyo, esa contención, que fue lo que ella pudo encontrar en ese momento, en ese espacio conmigo. Pero claro, también estaba esto de la urgencia y el yo ya no sé qué más que hacer, ¿no? Entonces, por eso es la invitación para cada uno de ustedes, a sumarse, ¿sí? Si quieren, siempre va a ser un placer poder acompañarlos y brindarles las herramientas para irnos conociendo. Así que bueno, un placer. Gracias, Steffi, por esto. Nos vamos a volver a ver. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Lore, que recién se sumó, bueno, ahora después va a quedar grabado, así que lo vas a poder mirar. Así que un beso para todos y nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao.